Y ahora que hablabas del problema y también de la demostración científica y filosófica, la ciencia y la filosofía Mm. de alguna manera podrían chocar. O sea, hay Mm. gente que sea como muy cientificista y Mm. crea que no es necesaria la Sí. filosofía. La ciencia y la filosofía no pueden chocar porque, digamos, la verdad es una Ujú. y la verdad no se puede contradecir consigo misma. Lo que pueden chocar son los científicos con los filósofos. ¿Vale? O gente que le gusta mucho la ciencia y que no le gusta la filosofía, y lo contrario, gente que le gusta mucho la filosofía y no le gusta la ciencia. ¿Vale? Sí. Entonces, es verdad que, por ejemplo, una de las cosas que yo me he encontrado muchas veces es esta actitud cientificista de la filosofía ya es algo obsoleto, que no necesitamos porque ahora por fin tenemos la ciencia. Esto hasta Stephen Hawking en su libro, creo que es en breve historia del... No, el gran diseño, en el gran diseño. Él empieza el gran diseño diciendo la filosofía ha muerto y ahora todas las preguntas que se hacía la filosofía son propiedad de la ciencia, ¿no? Y esa es una posición cientificista, ¿no? Entonces Mm. yo creo que el problema de eso es que hay muchas preguntas que nos interesan que el método científico de la física, por ejemplo, sencillamente no puede abordar, porque no son cuestiones que uno pueda, yo qué sé, idear un experimento y hacer un modelo matemático para intentar encontrar una solución. ¿Vale? Entonces, lo que suele suceder es que se parte de la idea que solamente la ciencia es capaz de encontrar conocimiento y encontrar respuestas y tal, y entonces cuando alguien dice, ya, pero mira todas estas preguntas que la ciencia no puede abordar, lo que se dice es, ya, pero es que estas preguntas no vale la pena preguntárselas, ¿no? Y es como, ¿pero por qué no? ¿Por qué no vale la pena preguntárselas? Dame una demostración científica de que no vale la pena preguntarnos estas cosas, ¿no? Y no se puede dar, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que hay que empezar a abandonar, hay que reconocer la importancia de la filosofía y hay que reconocer también que la ciencia como actividad humana está basada en toda una serie de presupuestos filosóficos que ella misma no puede demostrar con su método, ¿vale? O sea, está de entrada presupone que existe un mundo extramental, ¿sí? Exterior a la mente subjetiva del ser humano, y también presupone que nosotros, con nuestras capacidades cognitivas, lo podemos conocer. Presupone que además de mi yo individual, existen otras personas y otros científicos que también hacen ciencia, tienen observaciones y tal, y que me puedo fiar de los resultados que reportan, ¿no? O sea, hay toda una serie de cosas que está presuponiendo el método científico que no las puede demostrar el método científico, sino que las tiene que dar por supuestas para poder funcionar. Y por eso al final, a mí una de las cosas que me gusta decir, como para provocar, es que esto lo que significa es que la filosofía es mucho más fundamental que la ciencia, Ujú. ¿vale? Porque es mucho más básica que la ciencia, lo filosófico es mucho más básico que lo científico. Obviamente esto no quiere decir que los filósofos sean más importantes que los científicos, seguramente no, ¿vale? Pero lo que sí que quiere decir es que mientras la ciencia esté viva, la filosofía no puede morir, no puede dejar de existir, porque la ciencia se basa en presupuestos filosóficos. Entonces, si uno quiere de alguna manera defender a la ciencia, necesita estar haciendo filosofía, necesita hacer filosofía, ¿no? Y a veces, claro, una de las cosas que pasa muchas veces es que quizás un científico o alguien que no es científico y tal, toma unos datos de la ciencia y los interpreta de una manera que primero no es una interpretación necesaria de los datos, sino que los datos se pueden interpretar de diferentes modos, pero segundo, esa interpretación resulta que entra en conflicto con uno de los presupuestos de la ciencia misma, ¿vale? Ujú. Y entonces como estás de alguna manera utilizando estos resultados científicos para defender una filosofía que en su corazón es enemiga de los presupuestos de la ciencia, ¿no? Y eso al final, si uno quiere darse cuenta de eso y quiere intentar resolver ese tipo de problemas, tiene que hacer filosofía, no puede hacerlo solamente con las herramientas de la ciencia. Y hay algunas preguntas que la filosofía o la ciencia, que ni la filosofía ni la ciencia puedan responder. Ni la filosofía ni la ciencia puedan responder. Mm, posiblemente sí, posiblemente sí. Estoy pensando ahora, o sea, preguntas que la ciencia no puede responder, por ejemplo, para mí es muy evidente que la ciencia no tiene nada que decir acerca de lo que está bien o mal en un sentido moral. Eso es un campo de la filosofía, ¿no? La ciencia no tiene tampoco manera de demostrar que existen otras personas además de nosotros, ¿no? No tiene manera de demostrar
La libertad. La libertad, por ejemplo, yo creo que esa no es una pregunta. A veces se intenta apelar a datos de la ciencia como para negar la libertad, pero ahí lo que sucede normalmente es que hay una filosofía que se está intentando vestir de científica, presentándose como resultado científico y cuando no lo es, ¿no? Sino que es una interpretación filosófica posible, pero no única, de ciertos datos científicos, ¿no? Yo creo que la ciencia no tiene nada que decir tampoco acerca de si la muerte es el final de la vida o no, de si la vida tiene algún sentido o no. Todo eso son preguntas que me parece que son de naturaleza filosófica. Respecto a cosas que la filosofía ya no puede, que no pueda realmente determinar, yo creo que ahí tendríamos que irnos, para los que sean, digamos, creyentes o religiosos, a ciertas verdades reveladas de la religión que la razón por sí misma no podría haber descubierto o que no puede realmente establecer, ¿no? En la tradición cristiana normalmente se ha dicho, o Santo Tomás, una de las cosas que dice es, mira, la razón puede llegar a la existencia de Dios, puede llegar a establecer ciertos atributos divinos, como que Dios es inmutable, que es perfectamente simple, que es bueno, que es inteligente, etcétera, pero la Trinidad, por ejemplo, la razón no la puede descubrir de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que nos tendríamos que ir a cosas como esas. Ujú. Y has hablado del bien y del mal. Mm, No sé qué es el bien mm, y cómo llegar a ser buenos, ¿no? Cómo mm. hacer el bien. Vale, esa es una muy buena pregunta. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el bien? Mm, Voy a dar un rodeo, ¿vale? Para Ujú. intentar responderte. Aristóteles en la Ética Nicómaco, ¿vale? Empieza, digamos, toda la obra reconociendo un hecho fundamental de la experiencia humana, que es que todos deseamos la felicidad, ¿vale? Pero la felicidad entendida como la vida buena, todos queremos vivir bien, todos queremos de alguna manera realizarnos como seres humanos, ¿vale? Y el problema que identifica Aristóteles es que cada persona tiene una concepción de felicidad como distinta, ¿no? Como él dice, todos están de acuerdo en que la felicidad es el fin último, pero cada uno pone la felicidad en algo distinto. Entonces dice, hay gente que pone la felicidad en los placeres sensibles, hay gente que pone la felicidad en la riqueza, hay gente que pone la felicidad en los honores. Entonces la filosofía lo que hace es, vale, partiendo de esa idea de que, de ese hecho de experiencia de que el ser humano persigue la felicidad, vamos a observar cómo es la naturaleza del ser humano y veamos exactamente cuáles de todas esas propuestas de vida feliz se adecúa más a la naturaleza del ser humano y cuáles no. Y dice Aristóteles, hombre, pues pensar que la vida feliz está en una vida centrada en los placeres sensibles es confundir al ser humano con un animal no racional, por ejemplo. Pensar que la vida feliz está en los honores es no darse cuenta de que los honores van y vienen y que dependen muchísimo de los demás, ¿no? O sea, que un día los demás te alaban muchísimo y al día siguiente pues se han olvidado de ti o te intentan quemar en la hoguera o lo que sea, ¿no? Entonces él dice, tenemos que encontrar ciertas actividades en las que, digamos, la consecución de esta felicidad no dependa tanto de lo externo, sino que esté más en nosotros, ¿no? Y entonces él empieza a hablar de la virtud, de cómo necesitamos justamente la virtud para poder poner la casa interior en orden, ¿no? Nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestras intenciones, etcétera, ponerlas en orden y poder de alguna manera conducir la vida humana realmente a esa plenitud que todos deseamos, ¿no? Y entonces él habla de cosas como, bueno, pues tenemos que perseguir la verdad, ¿no? Tenemos que perseguir, porque como somos seres racionales, tenemos un interés en la verdad, entonces tenemos que hacer filosofía, tenemos que hacer ciencia y tal, ¿no? Como todo eso entra dentro del pack de la vida feliz, ¿no? Entonces, por volver a tu pregunta, ¿qué es lo bueno? Yo creo que lo bueno uno lo determina en esa investigación de la propia naturaleza, ¿vale? Nosotros tenemos una cierta naturaleza, que es una naturaleza de animal racional, y eso significa que hay unas ciertas cosas, unas ciertas actividades que nos ayudan a realizar mejor esta naturaleza. Y a eso le llamamos bueno, a esas cosas le llamamos bueno. Pues la filosofía nos ayuda a realizarnos mejor como personas, pues la filosofía es buena, ¿no? La amistad nos ayuda a realizarnos mejor como personas, pues la amistad es algo bueno.
la templanza nos ayuda, pues es algo bueno. La valentía, pues también es algo bueno, es un bien, ¿no? Entonces, bien, bueno es todo aquello que ayuda a un ser concreto a realizarse, a planificarse como aquello que es, ¿no? Por tirar un poco de Nietzsche. Nietzsche dice, él lo ha interpretado de una manera completamente diferente, pero creo que la idea central es la correcta. Él dice que el objetivo de la vida es llegar a ser el que se es, ¿no? Que parece un aforismo un poco contradictorio, ¿no? Porque si soy esto, ¿cómo es que tengo que llegar a serlo si ya lo soy, ¿no? Pero la idea es que soy una cierta cosa que encierra dentro de sí un montón de potencialidades, un montón de promesas. Entonces la idea es que para llegar a ser lo que prometo ser, tengo que, de alguna manera, trabajar para conseguir realizar todas estas cosas, ¿vale? Entonces, el objetivo de la vida, si lo vemos desde esta perspectiva, es justamente identificar cuáles son esas promesas que mi propia naturaleza, con las que mi propia naturaleza viene de fábrica y trabajar para hacer lo posible de manera que se cumplan.